Hola, hola. Hola, buenas tardes. Soy José Luis Armeño. Hoy les voy a hablar de una película que se llama I Can Only Imagine. Es una joyita que acabo de ver hoy y que ahora tiene grandes mensajes. Si alguien está por ahí, pues salude o pues, si no, ya empiezo a dar mis mensajes. A ver. Creo que... Bueno. Comenzaré. No. Bueno, pues primero que nada, pues ahí solo yo en el celular sí podía ver quién está, pero acá solo me muestra los que me comentan. Entonces, si alguien quiere saludar, pues comente algo y si no, pues ya, empiezo. Bueno, esta película me gustó mucho porque no imaginaba ni de qué se trataba cuando la empecé a ver. Y empieza así como, ya saben, como que casi que al final, pero para que veas toda la historia. Entonces empieza así que él es un cantante y justo le entrevistan de que cuánto tardó en hacer su más grande éxito. Y dice 10 minutos. Y dices, ¿cómo crees si muchos tardan toda una vida para crear su mayor éxito? Y él empieza en su mente a recapitular toda su historia. Y este Bart, hola Fanny, qué gusto verte. Tenía ya mucho sin saber de ti desde que me dijiste que andabas jugando tu tercer nivel. Creo que ya acabaste, ¿no? Espero que todo chido ahí. Me da mucho gusto por ti. Entonces les decía, este Bart empieza a pensar en su pasado y ahí se acuerda desde la infancia. Entonces él tuvo una infancia muy difícil. Hola Delia, qué gusto, qué bueno que estás por aquí. Bart tuvo una infancia muy difícil porque su papá era un señor que lo golpeaba mucho y no era de esos papás que solo golpeaban cuando te portas mal o cuando te vas mal de las calificaciones, que tampoco es justificable, ¿no? Pero ven que algunos papás usaban eso, ¿no? Que era su forma como de educar a los niños, ¿no? Este literal era un papá que ante cualquier frustración se desquitaba con él. Y entonces, apenas va tu segundo film, Fanny, pues éxito, sé que te irá muy bien. Todo lo puedes, pues mínimo, tú ya te echaste el de adolescentes, entonces si pudiste con adolescentes, puedes con el de adultos. Entonces les decía, este era un niño que el papá lo golpeaba y no solo por malas calificaciones o por portarse mal, porque de por sí era un niño bien portado. Y de hecho ahí desde chiquito se encontró una chica que en ese momento fue como su alma gemela. Bueno, los que crean en ese término, ¿no? Pero el chiste es que hizo clic con ella y y desde ahí se hizo como, pues no pareja porque todavía eran muy chiquitos, pero ya hicieron un clic que más tarde evolucionaría eso. Entonces ahí, para ahondar más la herida de lo del papá, un día ya no está la mamá y se saca de onda y empieza a llorar el niño y le dice, pues, ¿por qué no está? Sí, man, con todo, yo sé que así será, me da mucho gusto por ti. Entonces ya no está, y empieza a reclamarle al papá si se fue porque le iba a golpear o algo, y dice, no, pues simplemente eligió abandonarnos, ¿no? Y ya, ahí es la única escena en la que regresan un poco a la entrevista, y le pregunta, ¿y volviste a saber a tu mamá? Sí, pero ya de adulto, ella había sufrido, tuvo otra familia y sufrió mucho, ¿no? Y ya la mamá en sí no vuelve a salir en la película. Y entonces él vivía así muy frustrado, y tan así que pues no sabía qué quería en su vida. Y un día en la escuela lo inscriben en lo que le llaman en Estados Unidos el Glee Club. El Glee Club es en español lo que le llamarían clases de canto. Y pues él creía que no estaba ahí, pues casi que le dice a la maestra, pues no compro ninguno de los requisitos, pues si quieres expúlsenme, ya debe estar, no, ¿cómo crees? Y se da cuenta que tenía buena voz, y de hecho pues en la obra que pusieron ahí que se llamaba Oklahoma, pues él tuvo uno de los papeles más importantes. Y él, pues claro, ahí quería que estuviera su papá, pero pues su papá no estuvo. Su papá, pues, tenía muchos como demonios internos y de hecho él como que quería estar, pero no quería y por eso golpeaba tanto al hijo porque él de por sí tenía muchos problemas. De hecho, su hijo lo veía como un monstruo, ¿no? Entonces ahí él empieza a ver que después de esa obra que sí es bueno para la canción, pero seguía teniendo discusiones con su papá y un día elige
dejar todo, o sea, dejar el pueblo, irse a buscar carrera. Pero no lo hace de una forma muy chida con su novia. La niña que les dije que desde chiquitos hicieron clic y después evolucionó a pareja. Entonces, con ella, pues literal, nomás le dicen, no, pues es que ya, esto no hay futuro aquí, requiero buscar en otro lado. Y elige irse. Y entre los trabajos que encuentra, un día está trabajando tipo que es el que acomoda los cables para una banda. Y se da cuenta que no había cantante y les dice, pues aparte de hacer los cables, yo también sé cantar. Y ya se unen a esa banda y tienen pequeños éxitos tanto en iglesias como en casinos. Lo de iglesias, aclaro porque pues ellos cantaban, muchas de sus canciones eran cristianas. Entonces por eso que también varias de sus canciones las cantaban en iglesias y así en bares y lugares donde pues tenían más o menos éxito y pequeño y mostraban, ya tenían hasta algunos CDs de esas músicas. Y de hecho se generaron justo a un agente que los contactó con gente de Nashville, porque él ya conocía de allá. Y tuvieron una audición, pero en la audición este chavo le dicen, no, es que no eres lo suficiente bueno, al menos por ahora. Y eso se me hizo un clic muy importante porque mucha gente de repente se queda con eso de lo primero, ¿no? Es como, dicen, no es lo suficiente bueno, pero a ellos sí le aclararon, al menos ahorita. Y de hecho sí le dicen, pues trabajo y consíguenos algo mejor, ¿no? Pero al menos en ese momento él en su frustración, él no escuchó el por ahora, que nomás se quedó como, no, pues es que nos odian. De hecho llegó con los de su banda y dice, no, pues nos odian, no quieren nada de nosotros, ya valió, pues hay que deshacer la banda. Y estaba muy enojado. Y ya se va y se hace berrinche a otra esquina y llega el manager. Y ya le empieza a dar desde su amor una retroalimentación brutalmente honesta, como le digo yo, que era de pues decirle las cosas aunque le duelan, pero que él requería oír. Y le dice, la neta, contigo muchas de las veces que cantas te siento falso. Y agarra y dice Bart, no, pues creo que esto va de mal en peor. Y se espera, te quería que escucharas eso. Pero también requiero decirte que hay veces que cuando veo que te la crees, hay magia en tu voz, pero el problema es que como tú tienes miedo a esa magia, a ese poder, cuando empiezas a hacerlo en serio, cuando empiezas a hacerlo auténtico, le cedes el poder a esos miedos que tienes y te caes y regresas de nuevo a esa falsedad y esa no autenticidad. Y entonces pues le cae el super quiebre a Bart y dice, sí, tienes razón. Entonces ya llega con sus compañeros y se da cuenta de eso, que realmente él se sentía incompleto porque tenía muchos vacíos en él, muchas heridas que no ha curado. Y entonces agarra y les dice, ¿saben qué? Yo requiero, perdón por lo que dije hace rato, pero requiero sanarme. Bueno, de hecho él les dice, requiero ir a casa y trabajar cosas. Él en ese momento no tenía tan claro que eso era su sanación, pero le dice, requiero ir a arreglar cosas a mi casa. Y entonces a ellos no les queda claro en ese momento de, pues, entonces que la banda que dice, no, pues para mí ustedes son mi familia y les agradecería si me esperan pues, mientras requiero arreglar las cosas que tenga que arreglar. Y justo que cuando llega a su casa, pues nuevamente le estaban entrando sus miedos, porque entra y ya se estaba yendo por la puerta trasera. Pero lo escuchó su papá y le dice, y de hecho él se dio cuenta que ya estaba preparado el desayuno y te estaba terminando el papá y le dice, que estás ahí, Bart, vente a desayunar. Y ya el papá trata de ser como amable, pero sí desde una forma en que le dice, Bart no elegía escucharlo, y seguía como con ese coraje, con ese odio, y no entendía por qué el papá estaba como sin nada para Bart. Entonces el papá pues trataba así de hablarle bonito, que estuvieran bien, todavía le dice, pues mira, aquí tengo muchos proyectos, le dice, hasta quiero que reconstruyamos el Jeep, porque yo sí me acuerdo que tú desde chiquito sabías armar cosas, entonces, pues por aquí podemos crear cosas chidas, y va a seguir enojado, y le dice, no, pues es que, no sé qué estás suponiendo, esto no es así, y se da cuenta de que, por las palabras que usaba el papá, porque él como que hablaba ya de cosas religiosas, y le dice, ¿qué pasó? ¿Que reencontraste a Dios o qué? Y en ese momento dice, sí, he estado leyendo la Biblia. Le dice, ¿qué parte de la Biblia? Toda la Biblia, y varias veces. Y
Y ya le empieza a decir, y la verdad, he empezado a leer muchos libros que ni siquiera entiendo, pero los trato de leer para entenderme, porque yo no entiendo por qué fui como fui, por qué te hice lo que te hice. Entonces él todavía seguía muy, muy agresivo el hijo, y le dice, pues es que ahí Dios me enseñó que todos nos podemos perdonar, y que nos puede perdonar a todos. Y en ese momento el hijo seguía sin entender, y seguía en su enojo, y le dice, pues Dios te podrá perdonar, pero yo no. Y agarra y se enoja y se va como corriendo. Y la moto que tenía no podía arrancar, y justo agarra y va a donde estaba la camioneta de su papá, y ahí encuentra unos folletos donde decía de que él tenía cáncer de páncreas. Entonces como que se queda reflexionando y dice, bueno, voy a ver qué hago. Y ya regresa con su papá. Y ya llega desde otra parada. En ese momento él todavía no lo perdonaba, ¿no? Pero se dio un momento de escucharlo y se dio cuenta de eso, porque no solo tenía cáncer de páncreas, era cáncer de páncreas terminal, ¿no? Entonces pues le quedó claro que al papá le quedaba poco tiempo. Y elige convivir un rato así con su padre, e irlo entendiendo, y se da cuenta de que él tuvo una gran transformación el papá. A ese señor al que él consideraba desde niño un monstruo, y todavía hasta ese momento lo consideraba un monstruo hasta el momento en que se detuvo en la camioneta, se dio cuenta que había tenido un cambio totalmente de 180 grados, que ya era una persona amable, que buscaba lo mejor para él, que de hecho lo trataba como si fuera su mejor amigo. Y ahí fue donde Bart entendió que realmente sí era posible tener ese tipo de transformaciones. Y bueno, ahí en la película le dan un giro más religioso, y pues yo soy de respetar todas las religiones. Cada quien tiene sus mecanismos para elegir ese tipo de crecimientos y evolución. Ahí, como les repito, él pues canta música cristiana y va un poco con ese tema. Y él también, pues quieras o no, al ver eso en su papá, pues también le entró mucho más a lo de abrazar la religión, los evangelios. Pero el punto es ese, que entendió que realmente al perdonar a su papá, a quien se estaba dando un regalo era al mismo. Y esto yo cuando he estado dando coaching es lo que siempre le he explicado a los participantes, que eso, cuando tú tienes rencores a alguien, es como si tú te estuvieras tomando un veneno esperando que él hiciera daño. Y eso es lo que hacía él, por eso él estaba vacío, por eso tenía tantas heridas, llena de vacíos en su corazón, en su alma, y por eso él no podía cantar de la forma como realmente él quería, y que podía, porque realmente sus limitantes estaban aquí y aquí, porque su voz era estupenda, era una voz mágica, pero realmente no la podía él llevar a ese otro nivel por las limitantes que tenía tanto en su cabeza como en su corazón. Y entonces, realmente cuando se permitió perdonar a su papá, él recibió ese regalo. Hola, Saraí, qué gusto que estás ahí. Qué gusto que me saludes. Un placer tenerte aquí, Saraí. Y les decía eso, recibió ese gran regalo. Y para él estuvo genial. Y también él, no solo el papá, al perdonar, su vida dio un giro de 180 grados también. Y luego sucede lo que ya veíamos llegar, ¿no? Que pues el papá, cuando eligió como darle esa segunda oportunidad, pero ya era cáncer terminal, pues no aguantó mucho y pues ya murió. Y para él, pues hay siguió todavía como momentos de introspección. Y ya justo poco después del funeral llegan sus amigos en una camioneta, porque ellos como que vivían en una camioneta de esas grandotas, y van por él. Y se pone a checar sus diarios de cuando era niño. Y ve que al principio tenía una foto con su papá cuando todavía era muy feliz, antes de tener tantas broncas de que lo golpeara. Y se ve que estaban muy contentos los dos en la foto. Y luego viene un párrafo que dice: eso ya no podrá ser igual, pero solo en mi mente. Tiene razón, los limitantes no dejan. Sí, exacto, o sea, nosotros ponemos nuestras limitantes y de nosotros depende romperlas, atravesarlas y romper cualquier límite. Nosotros somos los únicos que nos limitamos, ni siquiera los demás, porque al final del día, cuando alguien te dice que no puede, es lo de menos. El problema es cuando tú crees que no puedes. Por eso es que está muy esa frase de si tú crees que puedes,
o si tú no crees que puedes, en ambas tú tienes la razón. Porque nosotros nos ponemos nuestras limitantes y nosotros decidimos atravesarlas o crecer o evolucionar. Entonces, como les decía, él estaba viendo ahí en su diario que primero vio la foto con el papá, muy feliz, y luego venía una frase de que pues ya no podrá ser igual, solo lo podría imaginar, que es como el título de la película, I can only imagine. Y ve, y todo el diario seguía como con la palabra imagine, imagine, imagine. Y no solo en ese, en varios diarios que tenía. Y madres, y ahí es cuando le hizo el clic y genera, como dijo él, en 10 minutos la canción, ¿no? Y ya no les quiero contar el final porque pues, el chiste es de que pues, si a alguno de ustedes les late, la vean. Les comparto que la busqué en Netflix, no está. En YouTube hay una versión en inglés. Y ahorita buscando parece que también le está en Facebook Watch o algo así. Y está en Amazon. Pero, o sea, los quiebres más importantes que vi en esa película fue el primero, ese que les comenté de... Ok, ellos no le dijeron que no eres tan bueno simplemente, o sea, de hecho cuando le dieron ese feedback le dijeron por ahora, y él al principio eligió no entenderlo nomás desde lo negativo, ¿no? Luego su manager eligió amarlo tanto para decirle las cosas que requería oír, eso también fue importante porque muchas veces no entendemos que las personas que realmente nos aman son aquellos que se atreven a decirnos esas áreas u oportunidades de crecimiento. Esas áreas que ellos ven que tenemos todo el potencial, pero desde nuestro enemigo del aprendizaje que se llama la ceguera y desde nuestras creencias negativas elegimos detener. Entonces ahí él fue honesto y desde su amor le dijo eso, ok, no estás siendo auténtico y tienes todo para hacerlo, pero ahí hay algo que te detiene, ¿no? Y el quiebre más grande fue ese, que al final del día él vio que perdonando, que las personas podían dar un giro de 180 grados como a su papá, que lo consideró siempre un monstruo hasta ese momento que se detuvo en la camioneta, y que después de eso fue su mejor amigo. Y realmente se daban amor, un amor filial, fraternal, como lo quieran ver, pero un amor realmente incondicional. Realmente deseando lo mejor para el otro. Y hay algo que no les comenté, que poco antes de morir el papá le compartió que justo él cuando empezó a abrazar la religión fue precisamente porque, ven que les dije que él hacía conciertos en las iglesias y así, entonces él lo escuchaba en la radio y le dijo eso, escuchaba cuando cantabas en la radio y ya me quedaba escuchando los sermones de los padres. Entonces todo va de la mano. Al final del día él estaba tan orgulloso de su hijo que su hijo indirectamente o directamente lo llevó a ese cambio de 180. Y al final, él, al perdonar a su padre y elegir amarlo, soltó todas esas limitantes que tenía, porque también, para que lo sepan, los que tienen problemas con el papá, pues también usualmente tienen limitantes en la prosperidad. Y desde ahí cambió todo. Y lo de menos es que cambiara su prosperidad, es que él realmente sanó y dio un giro de 180. Y de ahí pues está muy padre el final y ya los que le elijan verlo se las recomiendo mucho. No sé si alguien ahorita tenga un comentario de todas las cosas que conté, de los quiebres que vi importantes de la película o alguna duda aparte de la historia. ¿Alguien que elija comentar algo o pues voy cerrando? Nuevamente agradezco a los que sí me comentaron, que es Fanny, Saraí y Delia. Como les comparto aquí en la compu no me muestra quiénes están, no sé. Fue lo padre cuando lo hice en el celular que iba viendo quién iba llegando, ¿no? Igual creo que lo iré combinando y pues muchas gracias. Esta fue la película que elegí trabajar los mensajes que vi hoy y pues ya les avisaré cuando vuelva a hacer un nuevo en vivo. Les agradezco a los que estuvieron aquí, los que eligieron comentar y también los que estuvieron viendo que no comentaran, ¿no? Y pues ya saben que también si eligen verlo posterior, pues también agradeceré sus comentarios. Muchas gracias y les mando un abrazo desde mi corazón. Que estén bien.